שלום, אנחנו נפתח את השיעור בכתבי בעל הסולם, בעמוד 523. Hola, vamos a abrir la lección de hoy con los escritos de Baal HaSulam, Shamati número 8. ¿Cuál es la diferencia entre una sombra de santidad y una sombra de Sitra Achra del otro lado? Pueden enviarnos las preguntas en vivo por cap.tv y pueden encontrar todos nuestros Kabbalah.info. De nuevo, Shamati 8, Baal HaSulam. ¿Cuál es la diferencia entre la sombra de Kedusha y la sombra de Sitra Achra? Nosotros cada día abrimos una y otra vez las fuentes de Baal HaSulam y Rabash, a veces otros cabalistas también. Y de nuevo, una y otra vez, necesitamos estar listos para recibir cada día nuevas porciones de luz. Y queremos que esto nos influya y cada día que esto nos cambie, nos modifique, nos haga dar un paso y otro paso, como dice, un centavo y otro centavo se acumula en una gran suma. Una gran suma significa que yo comienzo ya a ser congruente con la luz superior y voy junto con ella y cambié junto con ellas también. Y el hecho de que comienza a haber un emparejamiento, una congruencia entre la luz superior y yo y el Creador, es a lo que aspiramos en realidad. El camino es algo que no es sencillo, debido a que es acerca de las dos formas de la naturaleza, donde no existe diferencia más grande que aquella entre el Creador y el ser creado, entre el deseo de recibir y el deseo de otorgar, entre la luz y el Kli. Y por lo tanto, el hecho de que querramos hacer el Kli adecuado para la luz, o adecuar ese Kli para la luz, así es que por esta intención es que será la luz, porque el deseo no cambia, siempre es un deseo de recibir, una voluntad de recibir, es su intención, donde la inclinación para trabajar con esto se iguala con las luces. Por este medio podemos alcanzar un estado donde llegamos cerca del Creador, donde comenzamos a sentirlo a Él. Es de lo que se trata. Nosotros necesitamos ver cómo nos sucede cada día, que la luz nos influye. Y ya yo me acerco a la luz. Así que yo me mido en respecto a la luz, es como nuestra vida. No podemos medir, digamos, la cantidad de orden en algo que le pertenece a, no sé cómo debería decirlo, podría decirlo. Bueno, tiene que haber una cierta medida, una unidad que empate con la luz, con el deseo. Y nuestro deseo no cambia. Más bien, lo que podemos hacer con el fin de adaptarnos, medirnos en alguna manera en que estamos lejos, qué tan lejos estamos con el Creador, es de acuerdo a nuestra intención. Su intención es beneficiar a sus criaturas para comenzar, y solo esta conexión únicamente y siguiendo esta conexión de servir de beneficiar a sus criaturas, hace todo para beneficiarlas, y el ser creado significa un punto que de otra manera no sería otra cosa, sería totalmente opuesto, un punto de obscuridad, un punto negro en la luz blanca. Y la relación de esa luz blanca del Creador alrededor de este punto negro, y es con el fin de traer este punto
para que empate, para que se iguale con esa cualidad de la luz blanca, la realidad de la luz blanca, para que ese punto negro pueda escuchar al Creador a cambio o de vueltas, tal como el Creador le quiere entregar a él, y así podrán estar en amor recíproco. Y por lo tanto, cada día necesitamos sentir cuánto tenemos, qué tanto tenemos despertada esta relación entre nosotros más y más. De manera personal, podría ser más fácil porque yo no dependo de nadie. Así que me relaciono con el Creador, con la luz blanca, con la cualidad del amor, y pienso también que puedo acercarme a Él y amarlo, pero en verdad las medidas correctas pueden ser únicamente cuando yo lo hago hacia la decena. Y únicamente ahí, a pesar de que no sea tan placentero y que quizás pueda ser hasta confuso, pero sí con respecto a mi grupo, a pesar de todo, vengo o llego o paso a un camino largo en un estado donde no lo quiero, pero si a pesar de todo llego y comienzo a ver mi actitud hacia ellos un poco más, un poco más, un poco más, así como las relaciones, como relaciones de conexión, con relaciones de amor para necesidad de conexión, entonces es una señal que con seguridad me estoy acercando al Creador. Por lo tanto, aun que nos parezca que la sabiduría de la Kabbalah entera habla de cómo debemos reunirnos y reunir a toda la humanidad en grupos para que todos estemos, como seamos como una sola unidad. A pesar de eso, esto únicamente habla del kli, de la construcción de los deseos, para que la conexión, la esencia sea el conectarse con el Creador. Ese es nuestro trabajo. Estamos en escrutinios, a veces están más claros, a veces menos, nos acercamos, nos alejamos, como si nos alejáramos. Vamos a la izquierda, vamos a la derecha, a través de todo tipo de movimientos. Nos medimos a nosotros mismos, nos construimos a nosotros mismos, descubrimos entre nosotros todo tipo de inclinaciones. Y al final necesitamos desarrollar dentro de nosotros esa cualidad divina, el otorgamiento por encima de nuestro deseo de recibir, para que nuestro deseo de recibir, al final, quiera realizar acciones de otorgamiento. Esto es que mi intención en utilizar mi deseo sea con el fin de hacer el bien a los amigos. Y si es así, también al Creador. Así que vamos a aprender una y otra vez cómo hacer esto. Estamos cerca de la sensación de una actitud tal hacia el Creador, que es llamada la apertura del mundo superior. Esperemos que esto sea lo que tengamos justo ante nosotros ahora, entonces podremos continuar a vivir ya en el dominio superior. Comenzaremos a pensar únicamente en cómo traer alegría al Creador, a los amigos, y sentiremos cómo Él nos está esperando. Como si nos dijera, estoy esperando por tantos años, por tanto tiempo para que ustedes llegaran, y finalmente llegaron. Y Él abre la puerta para nosotros. Por favor.
Shamati Het 8. ¿Cuál es la diferencia entre sombra de Kedusha y sombra de Sitra Achra? Está escrito hasta que sople la brisa el día y huyan las sombras. Se cierra la cita. Debemos comprender que representan las sombras en el trabajo y que son dos sombras. El hecho es que cuando uno no siente la providencia del Creador, que donde Él dirige el mundo siendo bueno y benefactor, esto es considerado como una sombra que oculta el sol. En otras palabras, tal como la sombra corpórea que oculta el sol no lo altera en ninguna forma y el sol sigue brillando con plena intensidad. Así, aquel que no siente la existencia de su providencia, la del Creador, no induce ni provoca ningún cambio arriba. Es más, no existe alteración alguna arriba, tal como está escrito, cita, yo soy Dios y no cambio, se cierra la cita. No obstante, todos los cambios ocurren en los receptores. Debemos observar dos discernimientos en esta sombra, en este ocultamiento. Uno, cuando uno aún tiene la habilidad o capacidad de sobreponerse a los estados de obscuridad y ocultamiento que siente y de justificar al Creador y de rezarle con el fin de que le abra los ojos para ver que todos los estados de ocultamiento que uno siente provienen de Él, Creador. Es decir, que el Creador es quien ejecuta todo esto sobre la persona para que pueda descubrir su plegaria y anhelar unirse a Él. La razón para esto es que solo por medio del sufrimiento que uno recibe del Creador, deseando liberarse de las dificultades y huir de los tormentos, uno hace todo lo que puede. Entonces, al recibir estos estados de ocultamiento y de aflicción, con certeza encontrará la cura conocida, que consiste en rezar todo lo que pueda para que el Creador le ayude y le libere del estado en el que se encuentra. En este estado, uno aún cree en su providencia, la del Creador. 2.2. Cuando uno llega a un estado en que no logra sobreponerse más y decir que todo el sufrimiento y el dolor que siente se debe a que el Creador le envió todo esto para así tener una razón para ascender de grado, entonces entra en un estado de herejía. Dios no lo quiera, ya que él no puede creer en la providencia del Creador y de manera natural en ese tiempo no puede o es incapaz de rezar. Resulta que hay dos tipos de sombras y este es el sentido de la frase, cita, y las sombras huyen, se cierra la cita. Es decir, que las sombras huirán del mundo. Las sombras de la clipa, la cáscara, es llamada cita, otro dios es estéril y no produce frutos. Fin de la cita. Mientras que la Kedusha se denomina cita, bajo su sombra me senté con deleite y su fruto fue dulce a mi paladar. Se cierra la cita. En otras palabras, uno dice que todos los estados de ocultamiento y de sufrimiento que siente han sido enviados por el Creador para dar lugar al trabajo por encima de la razón. Cuando alguien tiene la fuerza para decir esto, que el Creador le causa todo esto,
es para el beneficio de uno mismo. Y esto significa que a través de esto él puede llegar a trabajar con el fin de otorgar y no para su propio beneficio. En ese tiempo uno se da cuenta, es decir, cree que el Creador disfruta de este trabajo específicamente, que es llevado a cabo por totalidad, en su totalidad, por encima de la razón. Resulta que en ese tiempo uno no le reza al Creador para que las sombras huyan del mundo. Más bien dice, veo que el Creador desea que le sirva en esta forma por completo, completamente por encima de la razón. Así, con todo aquello que hace, declara, seguramente que el Creador disfruta de este trabajo. Así que, ¿por qué debería importarme si trabajo en un estado de ocultamiento de su rostro? Debido a que uno desea trabajar con el fin de otorgar, es decir, para complacer al Creador, para que lo disfrute el Creador. Es debido a esto que siente ninguna inferioridad en este trabajo. Es decir, una sensación de que está por encima, por debajo del ocultamiento de su rostro, o que su trabajo no le causa deleite al Creador. Por el contrario, uno concuerda con el liderazgo del Creador, es decir, como quiera que el Creador desee que uno sienta su existencia durante el trabajo, Él lo acepta de todo corazón. Esto es así porque uno no observa lo que le pueda dar placer o proporcionar placer a Él, sino aquello que pueda complacer al Creador. De este modo, esta sombra le da vida. Esto se llama cita, bajo su sombra yo me he deleitado. Fin de la cita. Es decir, que uno codicia un estado tal donde puede sobreponerse por encima de la razón. Resulta que si uno no se esfuerza en un estado de ocultamiento, cuando aún existen las condiciones para rezar y pedir que el Creador le acerque a Él, y él es negligente en esta situación, entonces a uno se le envía un segundo ocultamiento, en el cual ni siquiera puede rezar. Y se debe esto al pecado de no esforzarse al máximo para rezarle al Creador. A consecuencia de esto, llega a tal grado de bajeza. Sin embargo, después de llegar a este estado, uno obtiene la compasión de arriba, desde donde se le concede un nuevo despertar. El mismo ciclo se repite hasta que finalmente uno se fortalece en la plegaria y así el Creador escucha su plegaria y lo acerca a Él y lo corrige. Sheila, Sadna. Pregunta para taller. ¿Qué significa que yo me siento bajo la sombra del Creador y disfruto su sombra? ¿Qué significa que yo me siento en la sombra del Creador y disfruto su sombra? Adelante, por favor. Taller. Sí, Jaime, habla, dice Eyal. Yo hablo de que no siento. Esto habla de que no siento el beneficio, la grandeza, la bondad del Creador, que es bueno y benevolente. Y que lo disfruto porque no hay tentaciones para el deseo de recibir, para recibir acá. Me libera del ego. Estoy libre del ego. Disfruto el hecho de que estoy libre del ego. Significa, dice Yal, que la persona añora estar en este estado donde tiene la
la sombra entre sus vasijas de recepción, porque entonces descubre una oportunidad de hacer trabajo por encima de la razón, es lo que es importante para él. Esto es importante para él, no lo que él siente en sus vasijas de recepción, sino más bien el trabajo para el creador, para el grupo, para la escena. Pensé lo mismo, el hecho de que hay una sombra, es decir, un vacío en el deseo de recibir, eso no debilita a la persona, más bien le ayuda a trabajar más correctamente en oposición a aquel que hace todas estas cosas. Sí, cuando la persona no hace cálculos acerca de lo que le va a pasar a él, más bien el cálculo es por completo hacia el Creador. Y si esto es lo que el Creador hace, si es lo que disfruta, entonces está dispuesto a estar en ello todo el día. Rab, ¿qué significa que la luz brilla? Después llega la luz, perdón, la sombra, y después se huyen las sombras. Aún la sombra se aleja. ¿Qué son estos discernimientos? Adelante. Luz, sombra y obscuridad. Y obscuridad también se aleja. La sensación de la obscuridad también se aleja, se va. Por favor. Taller, amigos, es taller. Jaime, pienso que es como un estado donde los ocultamientos y las revelaciones del rostro, el primer ocultamiento, el segundo ocultamiento, la luz es la revelación del rostro, la sombra es el ocultamiento primero y la oscuridad es el segundo ocultamiento donde estás totalmente desconectado del Creador y sientes únicamente su ajoraim, su dorso. Y esto es algo que también puede desaparecer si no tienes ni siquiera pensamientos de espiritualidad en absoluto, quizás ni algo así, perdón. Roy, quizás podamos decir que la luz es cuando el Creador en verdad brilla sobre ti y tienes fuerzas. La oscuridad es cuando no reconocemos la guía del Creador en la realidad, en nuestra realidad, sino que al contrario, asignamos las fuerzas a otros, no al Creador. Y todas esas sombras son la habilidad de la persona para trabajar correctamente con esa oscuridad. Como si específicamente pudiera ver en ellas o en ello la guía del Creador en lugar de otro tipo de guías. Oren, la oscuridad es donde el Creador vacía el deseo de recibir, no tienes amigos para que te guíen hacia Él. Quizás, dice Dudi, el Creador nos está mostrando el camino al principio y más tarde se oculta y nos da otro lugar en la escena. No existe ningún cambio en la luz, dice Rami. Así que este estado también indica distintas formas de conexión entre nosotros. Si tienes una conexión de amor entre nosotros, entonces la luz cuando se va y llega la sombra hay un lugar para trabajar. También la oscuridad puedes tener algo más. La oscuridad es el deseo de recibir y esto significa que él quiere descubrir al Creador. Ahí atrás, una pantalla detrás del esfuerzo. No recibe únicamente su luz. Así que, Rab, ¿por qué específicamente la sombra es lo que me deleita más? En esta sombra estoy sentado y deleitado y toda la fruta es dulce a mi paladar. ¿Cómo me ayuda esta sombra para alcanzar esta
dulzura como resultado de mi trabajo. Por favor. No me importa la luz, no anhelo la luz, más bien anhelo esa sombra. ¿Y qué significa que estoy sentado en la sombra del Creador? En Sukkot, la festividad de Sukkot, también está el tema de la sombra que se relaciona con Masaj, la pantalla. Y dice Itzik, es como una forma de no querer recibir la luz para mí mismo. Ella, porque solo en el trabajo de las sombras es que hay un trabajo mutuo entre la persona y el Creador. Cuando hay obscuridad, el Creador trae la oscuridad. Cuando hay luz, el Creador trae la luz. Solo el ser creado es el que puede superar y es lo que anhela, porque por esto le devuelve la luz al Creador de vuelta, como dijo Itzik, el Masaj y el Tzimtzum y el Orjoser. Sí. Cuando la luz brilla, ves exactamente dónde se requieren las conexiones. Las correcciones, disculpen, damos un paso atrás y vemos nuestra propia sombra y necesitas corregirse hasta que no veas sombra más, sino únicamente luz. Sí, parece como un estado donde la presión correcta de la grandeza del Creador se desconecta en la participación del deseo de recibir. Es como realizar una acción independiente. Específicamente ahí se encuentra la posibilidad de hacer una elección hacia el otorgamiento. Es decir, que yo no le otorgo a él porque él me llena y me hace sentir bien. שמצד אחד הרצון לקבל לא מסכים ולא מתמלא, ומצד שני דווקא בגלל שההשפעה זה דבר חשוב וגדול, אז הולך על זה. דווקא כאן הכוונה לא מסורסת, יש לו מקום נקי להשפיע. אז למה הצל זה מצב הכי טוב, שבו יכול להיות הבורא גם כן במה שהוא מופיע ונברא במה שהוא מופיע, ולא אחד מדכא את השני? למה המצב של הצל הוא מצב הטוב ביותר לתחילת החיבור ביניהם, להתפתחות החיבור ביניהם? בבקשה. צל זה גם כן איזה מין חושך, חצי חושך, זה כבר לא אור, מצב ביניים כזה, שאני לא יכול להיות, לא קנוי, לא נמצא לגמרי בשליטת האור, ואז יכול לעבוד, להתפתח, לעשות מאמץ, להשתוקק. ובזה שאתה רואה שהבורא לא מציב בפני הרצון לקבל כאלה ביטויים שאי אפשר לעמוד בהם, כאלה פרסים שאתה לא יכול להימנע מלקבל אותם. אתה רואה איך שהבורא מגדל אותך, אתה רואה בזה את החסדים של הבורא, את האהבה שלו. זה האהבה של האמא שמגדלת אותך צעד צעד ונותנת לך להיות עצמאי, לא מציבה בפניך מכשולים שאי אפשר לעמוד בהם. לצל יש צורה, מה שאין לאור ולחושך. צל מראה את ההבדל בין האור לחושך, את ההבדל ואת הקשר, את הפער בין האור שהוא אינסופי ומופשט לבין הכלי שהוא מסוים, שיש לו גבולות. שאלות אם ישנם, בבקשה. ¿Preguntas si hay alguna? ¿Preguntas? Dice Rab. Javerim, ¿preguntas? ¿Tenemos preguntas o no? Kazajstán.
В состоянии до Максома, в какой тени я нахожусь? En el estado de antes del Mahzón, ¿bajo qué sombra me encuentro? Rab, cuando está poco claro para mí si el creador está manejando el mundo o no, cuando si existe o no, si él está arreglando la escena o no, todas estas preguntas que yo leo pero no veo, todo esto para mí es una sombra y quiero resolverlas. Quiero resolver estas preguntas con el fin de avanzar y poder otorgar. Baltia 3, países bálticos 3. Azoulas pregunta. Esperamos la traducción del ruso. Buen día, Rab. ¿En qué conexión me encuentro con el Creador cuando estoy bajo su sombra? Rab, siempre estoy en conexión cercana al Creador, muy cercana, y en esa conexión no hay ningún cambio, jamás. Más bien, todos los cambios son únicamente en mi imaginación, en lo que me parece, aparenta ser. Sin embargo, del Creador no te puedes escapar, siempre estás en su campo y no hay ningún cambio del lado del Creador. No estás oculto, siempre te encuentras en adhesión con Él. Sin embargo, Él construye en ti todo tipo de sensaciones de sombra, de lejanía, de proximidad para recibir, para crear en ti una inclinación correcta hacia el Kiev 1. Buen día, querido Rav. Nos sentamos junto con los amigos e intentamos conectarnos e intentamos no prestarle atención a la influencia del Creador, sino únicamente a la conexión entre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que la luz y la oscuridad significan respecto a este acercamiento? Rab, necesitamos ver los estados que tenemos en la decena. Estos estados llegan a nosotros por medio del Creador y necesitamos responder a ellos. El Creador siempre está entregándonos un estado más avanzado en la espiritualidad. Ellos siempre se elevan en la santidad y no se bajan en la santidad. Y cuando sentimos entre nosotros todo tipo de desequilibrio, como falta de proximidad, de semejanza, rechazo, desprecio, necesitamos cuidar esto en tal medida que nos llevemos a nosotros mismos a la perfecta conexión. Sí, en realidad, en verdad, la perfecta conexión. Esto es lo que necesitamos hacer. Continúa la pregunta de Vlad. ¿Qué es una conexión completa, una conexión plena? Rab, una conexión plena significa que nos conectamos tanto entre nosotros que la esencia de la conexión forma el Creador entre nosotros. El Creador, que donde lo sentimos a Él, esa conexión entre nosotros, ahí descubrimos, lo hacemos. Es como si me hubieran hecho. Esta es la esencia de la conexión correcta. Queens. Buen día, querido Rab. Vamos a esperar la traducción del ruso. ¿Se podría decir que la sombra es un estado intermediario entre la luz y la oscuridad o es algo más? Rab, sí, esto es verdad, es verdad. Italia número 4. Buen día, Rab, buen día, Clima Mundial. En el penúltimo párrafo escribe que la segunda sombra
nosotros la levantamos por el pecado de ser negligentes en la plegaria durante la primera sombra. ¿Hay algún error que hagamos ahí para que llegue esa segunda sombra, o ambas sombras son necesariamente pasos importantes en el camino? Rab, sentimos la sombra, es decir, que el Creador existe, sin embargo está oculto. Yo necesito darme cuenta por medio de eso que recibo una invitación para acercarme a Él, aunque la sombra existe. Yo quiero, por medio de mi inclinación, acercarme al Creador, para que entonces, a partir de la sombra, cuando salto esa sombra en la forma correcta, alcanzo el resultado correcto. Bueno, a esto se le llama revelación a través del ocultamiento, revelación a través del masaj. Sin embargo, si yo no hago tales esfuerzos en la primera sombra para alcanzar y conectarme al Creador, significa que no estoy cancelando esa sombra, sino que específicamente quiero estar conectado con el Creador, con la sombra, porque cancelar la sombra significa que quiero sentir su luz sobre mi deseo de recibir, y entonces todo partirá, se irá. La restricción cambiará a trabajo, entonces no cancelo la sombra, sino que al contrario, dentro de esta sombra la cambio al masaj, y quiero que esa sombra esté ahí para poder estar oculta, para que esté oculta hasta que pueda construir esa forma de ocultamiento por mí mismo. Y no quiero descubrirlo él directamente, sino únicamente en la medida en la que soy similar a él. Y entonces alcanzo el fruto dulce. Mientras que a través de esta sombra que yo tengo, habrá revelación. Y esto se podrá pasar. Latín número 6, adelante. La sombra, el estado de sombra como un estado de línea media, requiere la ocultación del Creador por parte de la criatura. Otra vez, Iván. Otra vez, Iván. כן, נכון. מצוין. יפה מאוד. Esto es verdad. Excelente, muy hermoso. Ranana. Buen día, Rab. Buen día, Cli Olami. ¿El estado intermediario es un estado entre el cielo y la tierra? Sí, dice Rab. Podemos decirlo así. Así que entre el deseo de recibir y el deseo de otorgar, donde por un lado el Creador creó el deseo de recibir y por otro lado creó la sociedad para mí, que es mi masaj. Es como una película donde hay luz y obscuridad, luz y obscuridad. Sí, que sea así, dice Rab. Está bien. Jerusalén, adelante. ¿Cómo construimos una preocupación por el Creador? A través del grupo, dice Rab, de otra manera no tienes posibilidad de dirigirte a él. Ese canal del cual estás hablando es una tubería, una cañería, donde tú la construyes a través de tu actitud hacia los amigos. Y entonces el Creador la escucha. PT 33. ¿No hay pregunta? Bien. Petach Tikva 25.
qué significa rezar y qué es el pecado. No entiendo lo que preguntas. No entiendo lo que estás preguntando. Estoy pidiendo de ti que por favor no preguntes por ahora. Por favor, no preguntes más. Así como en las lecciones en Petah Tikva, no preguntes. Petah Tikva número 5. Buen día, dice Dani Weisfeld. Escribe acá que en el párrafo antes del fin del artículo dice que es por eso que una persona se le envía la segunda ocultamiento, ni siquiera puede rezar. Entonces, ¿cuál es el beneficio de ni siquiera poder rezar y qué es lo que determina que está en ese estado? No, Rab. Él mismo invitó ese segundo ocultamiento. Lo invitó, por lo tanto, se le dan el segundo ocultamiento para poder ver que no vale la pena alcanzar este tipo de cosas por un lado y por el otro lado cuando las alcanza. A partir de ello, a partir de eso, aprende de ello cómo no acercarse o cómo acercarse a utilizarlo correctamente. Si cada estado es un estado necesario, donde podemos ir a todos los estados distintos, todos los estados distintos. Sin embargo, la pregunta es cómo utilizar cada uno de los estados en las relaciones dentro de ellos en el estado correcto, la forma correcta. Así es que en el peor de los estados, donde no hay nada peor que ello, también existe en la creación y tenemos que traerlo de la misma manera. Entonces, si se encuentra en ese estado ahora, ¿qué hace que este estado cambie cuando está sin esperanza y no puede rezar? Acerca de esto dice Rab, aunque canezca en el valle de la sombra de las muertes, no temeré, porque tú estás conmigo, aún en esos peores estados, desconectado del Creador. A pesar de todo, sientes que estás desconectado del Creador, sin embargo, esta sensación de que estás totalmente desconectado es, de hecho, falta de conexión. Perdón. No se entendió bien. Si dices, no hay nada, ni siquiera Dios dentro de mí, ¿por qué dices entonces eso? ¿Por qué es que Él no está ahí? Porque piensas que está ahí. Italia 1. Italia 1. Come facciamo a sapere che siamo nella corretta connessione fra di noi nella decina e che non sia un inganno della nostra immaginazione o un inganno dell'ego? Grazie. ¿Cómo podemos decir que tenemos la conexión adecuada entre nosotros en la decena y que no estamos trabajando desde nuestros egos? Pregunta Marco Arnoldi. Es un problema, dice Rab. Es un verdadero problema. Todo depende de si todos nos preparamos juntos. Entonces todos estamos juntos porque somos egoístas y podemos conectarnos con una conexión balanceada, equilibrada en el centro de la conexión. Y ahí queremos construir esa conexión como un hombre con un solo corazón. Así es que en esa sensación de un solo corazón descubrimos la realidad y construimos esta realidad llamada el Creador. Antes de eso no hubo algo así, sino que más bien nosotros lo construimos a partir de nuestra conexión equilibrada e igualitaria dentro de la escena. Por lo tanto, si construimos una sociedad tal, una sociedad socialista, no importa cómo le llamen, simplemente hay que entender estas palabras en la forma correcta. Lo llamamos en el centro de la escena, donde nadie controla, sino que estamos todos juntos. Y entonces ahí descubrimos el punto de equilibrio de toda la realidad. Y este punto, su cualidad de este equilibrio, la cualidad de este equilibrio se le llama Creador, donde se incluye toda la realidad. Italia 4. Italia número 4. Gracias por dejarme preguntar nuevamente. Quiero preguntar si hay una conexión entre las dos sombras. Acá está escrito donde Bala Sulam escribe en la introducción a las 10 Sefirot, la impureza de la izquierda y la derecha. Hay una conexión entre estos dos conceptos para encontrar la línea media.
Rab, no entiendo la pregunta, dice Rab. Vuelve a preguntar. Yo tampoco, dijo el traductor, vuelve a preguntar. ¿Cuál es la pregunta? Nuevamente. Lo siento, dice el amigo. Recientemente leí acerca... Escribe que... Díganle una cosa, puede hacer una pregunta, solo una pregunta, una frase. Entonces pregunta, ¿hay alguna conexión entre las dos sombras en este artículo y el concepto de las clipot de la izquierda y la derecha? Yo no quiero discutir eso. No quiero hablar de eso, no hemos dicho nada de ese tema. Puedes hacerme pregunta de tu abuela, pero no es así como trabajamos. Preguntamos únicamente de lo que estamos hablando. De otra manera confundes a todo el mundo. Así que ahora vamos a escuchar al artículo con nosotros. No tienes que pensar más que en los demás. Así que cuando pienso en todo, cuando no estás pensando en todos, yo no respondo a esas preguntas. Kiev 2. Buen día, Rab. Es verdad que estas dos sombras son mi lugar para trabajar en fe por encima de la razón, de que el Creador nos está enviando ahí para el bien de la corrección. Rab, yo veo que las preguntas se convirtieron en algo fuera del asunto del artículo. Norteamérica 1. Querido Rab, ¿podría explicar la diferencia entre la sombra y el ocultamiento? Por favor. ¿C o cel? ¿C o cel? Pregunta Rab. Entre ocultamiento. Sombra y ocultamiento. Ok. Es un tipo de ocultamiento, responde Rab. En este tipo de ocultamiento llamado la sombra, sientes lo que está oculto de ti, lo que se oculta de ti. Buen día, Rab. Peter 1 pregunta. Se congeló un poco la transmisión, amigos, pero ya estamos. Ahora esperamos la traducción del ruso de la pregunta. Y ahí está. Buen día. ¿Cómo el trabajo en la escena acerca la sombra? ¿Cómo alcanzamos eso? Sin la decena, responde Rab, no podemos localizar la sombra. También la sombra se encuentra en el centro de la escena. Y la meta se encuentra en el centro de la escena. Todo lo que queremos, todo con aquello que queremos trabajar, necesitamos llevarlo al centro de la escena y procesarlo correctamente para el propósito de conectarlo todo. Y como las hormigas que cargan cualquier cosa que encuentren en el piso, se la llevan a su propio agujero, así tenemos que transportar todas nuestras impresiones al centro de la escena. Hebreo 10, o decena hebreo. Hola, Rab. Todo el tiempo estamos rezando. Entonces, ¿dónde está nuestra negligencia? Donde no damos el golpe justo, correcto, Rab. Aparentemente no estamos rezando de la forma correcta, rezamos para el deseo de recibir en lugar de lo que necesitamos esforzarnos, por aquello que nos tenemos que esforzar. ¿Y qué es eso precisamente? Pregunta el amigo. Exactamente, dice Rab, necesitas cientificar y determinarlo tú mismo. ¿Qué es exactamente lo que necesitas? ¿Qué necesitas exactamente y no de acuerdo a lo que quieres, lo que quiere tu panza? Escribe al final del artículo que nos acerca al y eso nos forma. Rab dice Latin PC, punto en el corazón, Latin PC, punto en el corazón. Y
Latin PC, ¿tienen pregunta? No hay pregunta, ok. Bueno, vamos a continuar con el siguiente estado. Antes de eso, vamos a cantar juntos. You and me, right here and now, we are holding you up. We shall do and we shall hear. That's all we know. There's none else besides him, and we won't let go. More, come and see how this love has set us free. We are one creed, and we're living in unity. More, come and see how this love has set us free. We are one creed, and we're living in unity. Beyond the barriers, above the waves, awake in the dawn, we are holding you up. Armed with this kavanah, it's coming true. We are breaking through, we are holding you up. We're marching arm in arm, hand in hand, out of this desert into a new land.